Ahora vamos a comenzar a hablar acerca del rendimiento de un transformador. Para ello vamos a recordar lo que hicimos en el anterior video y pues fue hablar acerca de la caída de tensión relativa. Y la conclusión que llegamos fue que la formulita iba a ser la siguiente. Y la caída de tensión iba a estar en función de mi parámetro que es el índice de carga. Ahora muchos seguramente se preguntaron por qué nosotros lo representamos en función del índice de carga. Ahora, eso lo vamos a responder un poquito más adelante, pero deben saber que para el rendimiento vamos a hacer lo mismo. Para ello, vamos a partir de mi circuito equivalente exacto reducido al primario. A ver, lo haremos más cerquita. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos acá? Como por ejemplo, vamos a enfocarnos primeramente en las potencias, en el flujo de potencias que tiene mi circuito. Vemos que lo de color azul hace referencia a la potencia activa y lo de color rosado hace referencia a la potencia reactiva. Ahora, acá hay una característica muy importante y es que nosotros cuando queríamos determinar la potencia disipada por esa resistencia y la potencia disipada por esta resistencia, nosotros decíamos muy bien, vamos a realizar el ensayo de cortocircuito. Y en el ensayo de cortocircuito me daba la potencia de cortocircuito. Y en el ensayo de cortocircuito establecíamos que la potencia de cortocircuito era lo mismo que decir las pérdidas en el cobre. Pero debemos observar que justamente para esto las pérdidas en el cobre están en función a la corriente. Y en la vida real, cuando nosotros introducimos una carga, la corriente en algún tiempo va a consumir menos corriente y en otro tiempo va a consumir mayor corriente, es decir, la corriente va a variar. Y como la corriente va a variar, entonces las pérdidas en el cobre también van a variar, entonces no van a ser constantes y a eso nosotros lo vamos a denominar potencias variables, o mejor dicho, pérdidas variables. Es una pérdida que varía. Ahora, otra potencia, otra pérdida que también conocemos son las pérdidas en el hierro. Y si nosotros queríamos calcular las pérdidas en el hierro, lo único que nosotros decíamos es, muy bien, vamos a realizar el ensayo de vacío. Y teníamos la potencia de vacío. Y establecíamos que la potencia de vacío era igual a las pérdidas en el hierro. Ahora, ¿será variable esta potencia? Pues no. ¿Por qué? Porque no depende de la corriente de la carga. Más al contrario, solo depende de la fuente de alimentación y la fuente de alimentación tiene una tensión constante. Entonces, como es una tensión constante, vamos a decir que esta es una pérdida fija, ¿no? Vamos a decir que no es una pérdida variable, más al contrario, es una pérdida fija. Entonces, podemos observar que ya contamos con dos tipos de pérdidas, una fija y una variable. ¿Y por qué es importante esto? Más adelante les voy a mostrar. Ahora pasamos a la siguiente imagen que nos muestra el flujo de potencias. Prácticamente si nos hacen alguna vez una pregunta como dibujar el flujo de potencias en mi transformador, lo que deberíamos hacer es esta parte, ¿verdad? Deberíamos dibujar ese esquema, ese flujo de potencias. Ahora vamos a pasar justamente al cálculo del rendimiento del transformador. Y como podrán observar, vamos a hacer, a ver, un zoom justamente en esta parte. Ya, como pueden observar, la fórmula final para determinar el rendimiento es esta de acá. Y efectivamente se encuentra en función del índice de carga. Y es muy importante representarlo así. Así que vamos a partir desde el inicio. Y el inicio sería a partir de la fórmula general. El rendimiento es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada. Pero la potencia de salida es la potencia disipada por la carga. Y la potencia de entrada se lo puede representar como la potencia disipada más la potencia de pérdidas. Pero la potencia de pérdidas, ¿a qué es igual? Es igual a las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Ahora bien, nosotros sabemos que las pérdidas disipada por la carga es igual a la tensión del secundario reducido al primario por la corriente del secundario reducido al primario multiplicado por el coseno del ángulo. Y ese ángulo es el ángulo entre la tensión y la corriente del secundario reducido al primario, más conocido como factor de potencia. Esto es conocido como el factor de potencia. Ahora, aquí, si podrán notar, está pintadito de color azul, la corriente del secundario reducido al primario. ¿Y por qué lo pinté de color azul? Para que ustedes vean que lo reemplacé por estos dos parámetros, por el índice de carga multiplicado por la corriente del secundario nominal reducida al primario. Ahora la pregunta es, ¿cómo he llegado a reemplazar eso? ¿En base a qué? ¿En base a qué hemos reemplazado eso? Lo único que tenemos que hacer es recordar
algunas definiciones. La definición era acerca del índice de carga. ¿Y qué me decía esta definición de acá? A ver, si nosotros observamos, el índice de carga era el cociente entre estas corrientes, ¿no? Entonces, lo único que yo voy a hacer es lo que está dividiendo, paso a multiplicar y vamos a llegar a esta conclusión. Ahí está. De ahí saco que la corriente del secundario reducido al primario es igual al índice de carga por la corriente del secundario nominal reducido al primario. Y justamente avala lo que yo mencioné justo en lo que está pintado de color turquesa. Bueno, hasta ahí queda demostrado por qué reemplacé por esos dos parámetros. Ahora vamos a borrar lo que pinté de color turquesa. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Si yo ya tengo mi rendimiento en función de mi índice de carga, porque ya aquí está mi índice de carga, resulta que no es lo apropiado. ¿Por qué? Tenemos que analizar estas pérdidas de acá. Es decir, las pérdidas en el hierro con un ensayo de vacío lo podemos obtener, es decir, la potencia de vacío, lo podemos obtener. Pero las pérdidas en el cobre, cuando mi transformador tiene una carga, no es lo mismo que decir las pérdidas de cortocircuito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo he llegado a reemplazar las pérdidas de cortocircuito por este parámetro, el índice de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito? ¿Cómo he llegado a esa relación? Entonces, la respuesta es la siguiente. Primeramente, vamos a hacerlo un poquito acá. Ya. Primeramente, vamos a partir de la definición, es decir, que las pérdidas en el cobre, ¿eso a qué era igual? Era igual a la resistencia de cortocircuito multiplicado por la corriente de cortocircuito, todo esto elevado al cuadrado. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo digo las pérdidas en el cobre es igual a la resistencia de cortocircuito, ¿pero a qué es igual a la corriente de cortocircuito? Si nosotros nos enfocamos acá, la corriente de cortocircuito es igual a la corriente del secundario reducido al primario. Entonces, voy a poner la corriente del secundario reducido al primario elevado al cuadrado. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué es igual la corriente del secundario reducido al primario? Resulta que si nos vamos un poquito más allá, aquí está, la corriente del secundario, no está ahí. La corriente del secundario reducido al primario es igual al índice de carga por ese parámetro. Es decir, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esto, resistencia de cortocircuito, y vamos a, ya que está ahí, la corriente va a ser igual a la índice de carga por la corriente del secundario nominal reducido al primario. Todo esto elevado al cuadrado. Ya, finalmente, vamos a sacar el índice de carga y llegamos a esta relación, rapidito. Y vamos a decir que la resistencia de cortocircuito por la corriente del secundario nominal reducido al primario elevado al cuadrado, eso es lo que se conoce como la potencia de cortocircuito, es decir, potencia de cortocircuito. Ahora bien, hemos llegado a esta ecuación en donde claramente se ve que las pérdidas en el cobre no es igual a la potencia de cortocircuito. Pero ¿por qué estamos diciendo que no es igual? A ver, primeramente ya se puede ya hemos demostrado por qué he reemplazado este parámetro, ¿no? Las pérdidas en el cobre lo he reemplazado por el índice al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Ya, eso ya está entendido. Ya sabemos cómo, a qué o por qué lo he reemplazado. La pregunta es, pero nosotros en el ensayo de cortocircuito hemos dicho que eran iguales. ¿Por qué estamos diciendo acá, cuando mi transformador tiene carga, no son iguales? Resulta, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el ensayo de cortocircuito, nuestro transformador funcionaba como si estuviese funcionando a plena carga, es decir, que el índice de carga es igual a 1. Y esto, si nosotros lo reemplazamos en la ecuación general, porque ya va a ser nuestra ecuación general, el índice al cuadrado por la potencia de cortocircuito, si lo reemplazamos, podemos llegar a la conclusión que en el ensayo de cortocircuito las pérdidas en el cobre es igual a la potencia de cortocircuito. Solo en el ensayo de cortocircuito. ¿Y por qué? Porque en el ensayo de cortocircuito mi transformador funciona como si estuviese trabajando a plena carga. Ahora,
Vamos a dar un pequeño ejemplo, es decir, ¿qué pasa si mi transformador estuviese funcionando a media carga? Es decir, el índice de carga es igual a 0,5. Entonces, si mi transformador está funcionando con una carga, vamos a dibujar acá. Es decir, está funcionando a media carga. Entonces, la pérdida en el cobre va a ser igual el índice de carga elevado al cuadrado por la potencia de cortocircuito. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar la potencia de cortocircuito? Pues fácil. Lo único que tenemos que hacer es realizar el ensayo de cortocircuito. Al realizar el ensayo de cortocircuito, sé que la potencia de cortocircuito me lo va a dar justamente mi batímetro, ¿no? Mi batímetro me va a dar la potencia de cortocircuito al realizar el ensayo de cortocircuito. Entonces ya voy a tener de dato la potencia de cortocircuito. Entonces, como ya vas a tener de dato la potencia de cortocircuito, multiplicas por 0,5 elevado a la 2 y finalmente voy a obtener lo que se conoce como las pérdidas en el cobre. Espero que esa parte esté totalmente entendida porque es muy, muy importante. Ahora, si se dan de cuenta, más o menos ya tenemos una noción o una idea de cómo funciona el índice de carga, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo en marcha una carga y voy a hacer circular una corriente, pero voy a decir que la corriente que circula en la carga es el 70% de la corriente nominal, es decir, el 70% de la corriente nominal. Entonces, ¿cuál es el índice de carga? Es 0,7. Si yo digo que mi carga está circulando una corriente, por ejemplo, el 90% de mi corriente nominal. ¿Cuál es el índice de carga? El índice de carga es 0,9. Entonces, el índice de carga, por definición, tiene que encontrarse entre el 0 y el 1. No puede pasarse del 1, tampoco puede ser menor a 0. El índice de carga en valor porcentual me dice qué tanto en porcentaje circula por mi carga en comparación a mi corriente nominal, ¿verdad? Entonces, con eso ya nos podemos dar idea por qué es tan importante el índice de carga. Ahora vamos a continuar en donde estábamos. Si se dan de cuenta, miren esta parte de acá. Tengo la tensión del secundario reducido a primario multiplicado por la corriente del secundario nominal reducido a primario. ¿Cómo es posible que yo llegue de ahí hasta acá? O sea, es decir, se ha perdido los parámetros reducidos al primario. ¿En base a qué y por qué se ha perdido? Bueno, eso también tiene una pequeña explicación. Resulta que si yo multiplico la tensión del secundario reducido al primario multiplicado por la corriente del secundario nominal reducido al primario, esto si lo llevamos a sus valores, es decir, la tensión del secundario reducido al primario es igual a la relación de transformación por la tensión del secundario y la corriente vendría a ser la corriente del secundario nominal, todo esto dividido entre la relación de transformación. La relación de transformación se va y solamente quedaría la tensión del secundario multiplicado por la corriente del secundario nominal. Y es por eso que se eliminó los parámetros que estaban reducidos a primario a simplemente unos parámetros que nosotros ya conocemos. Ahora, ya hemos llegado, o bueno, ya tenemos idea de cómo hemos llegado a esta ecuación. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar de esa ecuación final? Es que mi rendimiento será directamente proporcional a mi factor de potencia. También será directamente proporcional, por así decirlo. En este caso, a ver, vamos, para que se entienda mejor, vamos a leer este enunciado acá. Dice, el rendimiento es máximo para una determinada carga para la cual coinciden las pérdidas fijas y variables. Es decir, cuando se cumple que las pérdidas fijas es igual a las pérdidas variables. Nosotros al inicio ya sabemos cuáles son las pérdidas fijas y las pérdidas variables. A ver, dice que el rendimiento es máximo cuando se cumple que las pérdidas fijas son igual a las pérdidas variables. Pero nosotros sabemos que las pérdidas fijas son las pérdidas en el hierro. ¿Y nosotros cómo lo determinamos? Mediante un ensayo de vacío. Obtenemos la potencia de vacío. Y las pérdidas de cobre, ya sabemos que cuando mi transformador funciona con una carga, entonces esto es igual al índice de carga al cuadrado multiplicado por la potencia de cortocircuito. Y si nosotros hacemos un despeje, lo que multiplica pasa a dividir y aplicamos raíz, vamos a llegar a esa ecuación. Pero resulta que esa ecuación es muy famosa y a eso se le llama
el índice de carga óptimo. Es decir, el índice de carga óptimo es igual a la raíz cuadrada de la potencia de vacío dividido entre la potencia de cortocircuito. ¿Y para qué me sirve ese índice de carga óptimo? A ver, primeramente nos tenemos que dar vamos a ir acá y vamos a borrar justamente. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que mi transformador esté trabajando a plena carga, es decir, con el índice de carga es igual a 1, y a plena carga significa que está trabajando con sus valores nominales. Entonces nosotros tendríamos la noción de que el rendimiento sería el rendimiento máximo, ¿verdad? Pues déjenme contarles que esto es falso, es mentira. Porque resulta que esto no es verdad. Y resulta que cuando mi índice de carga, por ejemplo, por así decirlo, es un valor de 0.8, entonces el rendimiento, ahí sí, el rendimiento va a ser máximo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Cuando mi transformador trabaja a plena carga, el rendimiento va a ser del 93%. Pero cuando mi transformador trabaja con un índice de carga 0.8, por así decirlo, el rendimiento va a ser del 96%. Vemos esa clara diferencia, ¿no? Entonces, a esta, en donde me va a dar el rendimiento máximo, a eso se le conoce como el índice óptimo. Ya, ahí está. El índice de carga óptimo. A ese valorcito que me da el rendimiento máximo es lo que se conoce como el índice de carga óptimo. Y es por eso que también podemos ver esta gráfica que se encuentra acá, que tenemos una gráfica de rendimiento en función a la potencia aparente. Solamente nos vamos a enfocar en la curvita de color morado, en donde el factor de potencia es 1, vamos a decir que es constante. En este caso, si nosotros visualizamos bien, cuando mi transformador lo hacemos trabajar en su potencia nominal, es decir, a plena carga, vemos que el rendimiento no va a ser el máximo, ¿verdad? Porque se va a encontrar justamente en este punto. Pero si a mi transformador yo lo hago trabajar a 3/4 de mi potencia nominal, es decir, que mi índice de carga llega a ser 0.75, ahí sí, ahí es donde mi rendimiento va a ser máximo, el 98%. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho trabajar a plena carga, vamos a ponerle un valorcito, vamos a decirlo exageradamente 96%. Entonces, ese valor es muy, muy importante porque me da el rendimiento máximo. Y a eso es lo que se le conoce como el índice de carga óptimo. Muy bien, hasta ahí ya prácticamente todo estaría explicado, pero sin antes nos falta esta parte, hablar de la selección económica de un transformador. Para hablar acerca de la selección económica de un transformador, lo único que tenemos que hablar son de las recomendaciones. Y las recomendaciones son esas tres. Bueno, se los dejo a ustedes para que ustedes mismos puedan leer. Eso sería todo. En el siguiente video vamos a hablar de transformadores trifásicos.